Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, o glorificará en futuro. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, aquí hay otra traducción que dice, a mi entender más correctamente, he sido persuadido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira la cantidad de cosas que Pablo amontona aquí una sobre otra para asegurarnos que no hay nada, absolutamente nada, Paul wants us to know for certain that there is nothing en el universo físico ni espiritual in the universe, in the physical and spiritual que universe, pueda apartarnos del amor de Dios en Cristo. that can separate us from the love of God in Christ. Si tú estás en Cristo, If you are in Christ, eso es lo que tenemos que asegurar. that's what we have to be sure of. No habrá absolutamente nada. There won't be anything. Ya lo hemos leído. We've read No hay about this. suficientes diablos en el infierno como para apartarte a ti de Cristo Jesús. Nunca jamás. There are no devils in hell that can separate you from Jesus. Comentaba Rebeca acerca de la seguridad que tenemos, la vida segura que tenemos. en Dios. We're telling about how we are safe and secure in Christ. Mira, el primer paso es estar en Cristo. The first step is to be in Christ. Pablo habla en Efesios de que antes estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. And in Ephesians we read how before we were without hope and without God in the Tú world. has estado así And you have been that y way. yo he estado así. And I have been that Pero way. él continúa diciendo, pero ahora And now he says, but now en Cristo. in Christ. Esta es otra situación. See, that's different. Mira, esta es una situación a la que hemos pasado, una situación nueva This is a situation that is new that we have y come una to. situación definitiva. And it is definite. Cuando tú estás en Cristo, When you are in estás en Christ, Cristo para siempre. you are in Christ No lo digo forever. yo. Not me saying Lo this. dice la palabra de It is the Dios. word of God. Hay otros que dicen que no, Some other que tú puedes people estar en say Cristo, it's not this case. salir de Cristo, People say that you can be in Christ, perder and a then out Cristo, of Christ you can lose Christ. arrepentirte con esos Repent, arrepentimientos que habría que analizarlos, repent in a volver a way that Cristo, we should analyze how that happened and go back to caminar Jesus. mal y salir de Cristo. And sometimes you're in Christ, sometimes you're out of Christ. Esto el Espíritu Santo no lo ha registrado en la Now, Escritura. the Holy Spirit has never said that in Esto está en la Scripture. mente de pobres que aún no les ha amanecido. This is in the mind of poor people that Y have están not haciendo had revelation. Mucho daño And this is damaging the church, a mucha gente. damaging Pero mira, many people. aún así, But even so, yo creo que hay gente que puede estar
mal informada, I believe people can be que se misinformed. les ha predicado un evangelio que en sí no es el evangelio, They have been preached a gospel that is not really the y aún así gospel. ellos mismos ser de Cristo. But I believe that they may be of Christ Porque la obra que Dios hace en ellos because the work that God does no in la puede them, interrumpir nadie, nobody can ni la puede interrupt. cambiar nadie. Nobody can change that work. Uno puede tener la cabeza mal, You can have your head in a wrong pero el place, corazón bien. but your heart in a good place. Dios me salvó, yo soy de Cristo. God saved me. I'm of Christ. Lo que pasa es que no estoy bien informado, porque Pero- el lugar donde estoy me están contando otras But cosas. I'm not well informed because the place where Y- I attend to church, they tell me other things. Y estoy confuso, And I'm confused. y tengo miedo, And I'm afraid. y pienso que puedo perder esta situación And I preciosa. think that I could lose this beautiful situation. Dios dice que God says, de ninguna manera, in no que no manner, hay nada. there is nothing. Mira, dice este último pasaje que hemos leído, que ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, Nor height, nor depth, nor anything else in all creation. ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo. Nothing created will be able to separate us from the love ¿Sabes of que God in Satanás y los Christ. ángeles son cosas creadas? And you know, Satan and angels are created. No podrán apartarnos. They will not be able to Está separate you escrito. from Christ. Primero, ¿sabes que tú eres una cosa creada? Do you know that you yourself are a thing created? Con lo cual Dios quiere decir aquí que ni aún tú mismo podrás apartarte a ti mismo del amor de Dios que es en Cristo. God says that Esto es fuerte. not even you yourself Esto es muy will be fuerte. able to separate Hay yourself gente, from the Lord. cuidado tu conducta. Es correcto, So, cuidar la conducta. watch your behavior. Porque si That is no puedes correct. perder la salvación, People puedes say, perder qué? because otherwise you will lose your salvation. How can that be? Piensa que la salvación es como una moneda de 2 euros que la llevas en el bolsillo y como tienes un agujero allí, pues la puedes perder. People think that salvation is like a coin that you have in your pocket, and if you have a hole in the pocket, be careful, you can lose Pero your coin. eso es algo un poco más serio que todo eso. But this is more Y serious. es algo que Dios efectúa por medio de Cristo And God does the work through Christ. y nos lo regala. And He gives Y nosotros lo gives it as recibimos a por medio de la present. fe. And we receive it through Por faith. gracia sois salvos por medio de la fe. By grace you are saved through Y esto faith. no de vosotros, ni aún la fe por medio de la cual aceptamos este regalo And de this is Dios. not of you, No not es even nuestro, faith. It comes from es you. un don de Dios. Faith is a gift of Y God. porque es todo de Dios, And because it all comes from God, es seguro. it is safe. Tengo la confianza de que tú salgas en esta mañana, aunque seas un cristiano viejo, un poco más seguro de aquí de lo que estabas. And I have the confidence that even though you might be an old Christian, that you leave this place more confident and Tenemos more secure. una pregunta esta semana, ya no recuerdo si el domingo pasado o el martes, tenemos una pregunta que era muy concreta y es, ¿por quién murió Cristo? There was a question that we asked. Who did Christ die for? Es una buena pregunta That's a esta, good ¿eh? question. ¿Por quién murió Cristo? Who did Christ die for? Seguramente, y tal y como está el patio hoy en día, la mayoría de las personas dirían, por todos. And most people would say, Cristo He died murió for all, por el mundo entero, for the whole world. por todos nosotros. He died for all. La Escritura dice aquí, Now, Scripture says en este pasaje que hemos leído de Romanos 8, in Romans 8, en el versículo 32, verse 32, dice allí, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahora, ¿quiénes son todos nosotros? He gave His Son to all of us. But who is all of us? Pablo está escribiendo aquí a los cristianos en Roma, Paul is writing to the Christians in Rome. a los cristianos. He's writing to the Él no está hablando Christians. a los inconversos. He isn't writing to Él no the está hablando unbelievers. al mundo exterior. He isn't writing to the Es una world. carta que escribe a la iglesia de Roma, a los It cristianos. is a letter that he has written to the Christians in Rome. Y dice que Dios el Padre no escatimó ni aún a su propio Hijo, He says, God the Father did not sino withhold que his lo entregó por own todos Son, nosotros. but gave him up for us all. Nosotros, All of los us. cristianos. The Christians. ¿Entendido? You Nosotros. understand?
for us. Mira, el versículo 30, Verse estamos 30, en el 32, vamos al 30. Allí dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Luego, estos nosotros he says, those he foreordained, he called, and no son he otros que los justified. So predestinados por Dios. when he says us all, he's Pablo de referring aquí to the predestined, to the Da una foreordained. pauta, una serie de cómo esto aconteció. Dice, Dios los conoció. And Paul says, God knew them. Esta palabra conocer es conocernos con amor. And this knowing is a knowing of love. Conocernos es como amarnos, como mostrar su favor hacia nosotros. It means he loves us. He shows his favor to us. Como le dice a Jeremías, con amor eterno te he amado. Like he says in Jeremiah, I have ¿Ves? loved you with eternal Por love. tanto, dice una versión, prolongué Hence. sobre ti mi misericordia, pero otra versión mucho más exacta que dice, extendí sobre ti mi gracia para siempre. I extended my grace to you forever. Nosotros, por los que Cristo murió, Us, those who Christ died for, somos los elegidos por we Dios. are the elected of God, the chosen, Los elegidos de the Dios. chosen. Sí que hemos leído en la Escritura acerca de los elegidos de Dios. Now, have you read in Scripture about the elected of Aquí God? encontramos la palabra llamados, We read the ones that he called, conocidos, predestinados. known, predestined, or foreordained, Estos y no otros son These. aquellos por los que Cristo murió. are those that Christ died for. Sé que esto parece fuerte, pero esto es lo que la Now, Escritura this dice. sounds strong or strange, but this is what Scripture says. A veces la gente puede pensar que Dios es injusto. And that's why people sometimes think Él that dice, God ¿él is unjust. por qué predestina desde la eternidad a unas personas para ponerlas en Cristo y salvarlas y a otras no? Why does he predestine some people to be saved and not others? Pues mira, no te lo Well. voy a decir. I'm not going to tell you Y no te lo voy a decir porque no lo sé. because I don't know. Pero la Biblia dice acerca de Dios el Padre, ¿no puede Él hacer lo que quiere con lo que es suyo? But the Bible says about the Father, can't he do Nosotros, whatever he wants with what belongs to Desde him? nuestra posición caída, From our fallen position, que somos como un ordenador averiado, us who are like a broken computer, tratamos de sentar a Dios en el banquillo y pedirle cuentas de por qué. we try to sit God on Pero there to be on the trial la and verdad es que ask him why no he did tenemos what he derecho a hacer did. eso. But the truth is that we have no Eso right es un to error ask que se him. comete por tener un concepto falso, erróneo, deteriorado de quién realmente es Dios. We cannot judge him. We do it because we have a deteriorated La Biblia dice que thinking of God, of who no hay God justo is. ni aun uno. The Bible says that there's not one righteous Sí que has person. leído eso. Have you read this? Creo que está en el capítulo 2 o 3 de Romanos. I think it's in Romans 2 or Romanos 3. 3, Romans 3, versículo 10 dice, como está verse escrito, 10. no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Not even one is righteous. They all went astray. Y también se nos dice aquí en este libro de Romanos Also in Romans, que todos pecaron he says, all sinned y están destituidos de la gloria de and Dios. all are destituted from the Esta es la glory of God. situación real de la humanidad. And this is the situation of humanity. Los buenos y los malos The good and the bad están en las películas de indios y vaqueros. are in the movies of Aquí no hay buenos ni malos. the westerns, but Aquí son todos malos. there are no good and Todos bad. pecaron. All were bad. Absolutamente todos. All have sinned. Pablo dice claramente, en Adán todos mueren. Paul says, in ¿Leíste Adam esto? all die. ¿Ves? La gente dice, somos pecadores porque pecamos. People say we are sinners because we sin. Eso es verdad, That may be true, pero no es del todo exacto. but not exact.
La realidad es que pecamos The truth is that we porque sin somos pecadores. because we are sinners. Porque lo somos de nacimiento. Because since our birth Lo we somos are en Adán. sinners. We are sinners in ¿Ves? El Adam. pecado de Adán es transferido a toda su descendencia. Él es la cabeza federal de la humanidad y nos ha transmitido el pecado a todos. Adam is the head of humanity, and he has transmitted Y sin to all of cada us. niño, cada niña que ha nacido en este planeta durante toda la historia lleva un sello, no sé si en su trasero o donde, yo no se lo he mirado bien, pero lleva un sello que dice, ahí va un pecador. And every girl and boy that is born has ¿Por qué? a sign that says sinner. Porque se nace pecador. Because we are born sinners. Y por esta pecaminosidad con la que nacemos estamos todos destituidos de la gloria de Dios. And because we are sinners, we are destitute from the Y no glory of tenemos God. derecho a nada. And we have no Con rights esta before him. moda de este último siglo de los derechos humanos le ha entrado al hombre en el corazón la idea de que tiene derecho a no sé cuántas cosas. Humans now believe that they have a right to so many things. Pero el hombre y la mujer delante de Dios man no and tienen woman derecho a nada. Before God have no rights. Mejor dicho, tienen derecho a una cosa, que la Well, tienen they bien have ganada. the right to one thing, La condenación, condemnation, el infierno. hell. Todos. All. Ahora bien, ha habido una costumbre, yo creo que aquí en España, no sé si existe todavía, de indultar a un preso, pues no sé por qué fechas ni por qué festividad, había costumbre de indultar a un preso. There are customs in many countries of indulting or let's Creo say, que la Escritura dice también que estos tenían costumbre Forgiving de prisoners. indultar a alguien cuando And- les preguntó, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? and also it happened in the days of Jesus. Y estos barrabases they were dijeron a going, Barrabás, who do you want us to forgive? porque pájaros del mismo color se juntan. and Había they- costumbre de indultar a alguien. there was this custom ¿Por of qué? forgiving Porque prisoners. el gobernador, Because the el ruler, emperador, the el emperor, presidente de la or república the o el president rey of o the quien republic, fuera, or the king, or whoever, tenía la autoridad, tenía el poder de indultar a quien él quisiera. had the power to forgive. Y podía indultar a uno, o podía indultar a 10, o podía indultar a 100. And he could Era do su that. prerrogativa. With one person, with 10 or with 1,000. Mira, esto es lo que Dios hizo. And this is what God did. Él tomó a un número de personas He took a number of people y las puso en Cristo. and he placed that number in Christ. ¿Sí que entendemos eso? Do you understand? ¿Y es bíblico eso o no? Is it biblical or isn't El it? mismo Jesús The same habla de Jesus una serie de personas talks about a group of desde el people, punto de vista de Dios de un número concreto de personas. and from God's point of view, it was a specific Por eso dice number la Biblia, of people. conoce el Señor a los que son suyos. The Bible says the Lord knows who are Él los His. conoce. He knows. Tú y yo no. You and I don't. Pero Él conoce a los que son suyos. He knows who are Desde el His. primero From the first hasta el último. to the last. Y Dios sabe el número exacto de las personas que son salvas. And God knows the exact number of the people that ¿Por are qué lo sabe? saved. Why does He Porque know? fue Él mismo el que los tomó y los puso en Cristo antes de la fundación Because del mundo. He Himself took them and put them in Christ before Hermano mío, the esto es foundation doctrina of the cristiana. world. This is Christian Y lo doctrine, my demás es andar a brother. gatas y confundir a la gente. The rest is to confuse people. Pablo dice, creo que a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Paul says, take care of yourself and of doctrine. Porque vienen falsos profetas, vienen unos con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces que harán mucho daño al rebaño. Because false prophets are coming and they're like wolves Y and they will damage el mismo Satanás y sus ministros se disfrazan de ángeles the de luz people. y And confunden al they will pueblo, dress le up mienten. as angels of light and they will confuse people and deceive them. Jesús dice, todo lo que el Padre me da, Jesus vendrá a says- mí. ¿Has leído eso She en el says, Evangelio de Juan? everything that the Father gives me will come to me. Y el que a mí viene, And he who comes to me, yo no le echo fuera. I will not reject. Pero ninguno puede venir a mí But no one can come to si me no le fuere dado del Padre. unless the Father brings him. Hay otra versión que dice, si el Padre no tira de él. Another version says, if the Father doesn't attract him or Y hay otra versión aún más fuerte que dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo arrastra.
Or if another version says that he won't come to me unless the Father drags him Uno puede to me. pensar, ¿cómo que nos arrastra And contra you say, nuestra voluntad? does the Father drag us against our will? No, No. enamora tu voluntad. In love of your will. Tira de ti, de esa He forma, por drags medio you. de He ese attracts arrastramiento you. no es He otra cosa que brings you un to him. enamoramiento. That's a falling Y in tú love. vienes como And you perrito come faldero. to him. Dios te trae. But Y si God no es attracts así, you. Jesús dice, no puede venir nadie. a And mí. if it's not like this, Jesus says nobody can Es come. una obra del Padre. It is the work Dice- of the Father. Citando a Isaías, el mismo Señor Jesús Quoting dice, Isaiah, Jesus says, todo aquel que aprendió del Padre everyone that learned from the viene a mí. Father Es comes una to me. enseñanza interna del It Padre is an inner teaching of the que te Father. enamora y te da el querer He venir a Cristo. makes you fall in love and Porque he makes you want to come to El Christ. mismo Cristo decía, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Christ himself says, you don't want to come to me to have life. Ese no queréis es mucho más profundo de lo que parece a primera vista. And when he says you don't want to, that is Porque very deep. en realidad la humanidad caída no quiere venir a Because Cristo. truly, Porque la humanity, carne es enemistad contra Dios. fallen humanity doesn't want God. They're enemies of God. Solamente aquellos que les es dado por Dios And only those who God has vienen a Cristo. brought, they will come to Y Jesús dice que Christ. a mí viene, yo no le echo fuera. And Jesus says, and I will not reject them. Hemos visto en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Romans 8:33, who will accuse the chosen of God? ¿Qué palabra hay aquí? What word does he use? Escogidos, The Dios. chosen of God. ¿o no? Or aren't we the chosen? No todos, Not everyone, no todo el mundo. not all the Hay world. una serie de personas, un número concreto que Dios los ha There escogido are people that have been chosen by y los ha God, puesto en Cristo. and he has placed Y in la palabra Christ. pregunta, ¿quién acusará a estos escogidos de Now Dios? the question is, who will accuse the chosen? Si Cristo murió por ellos, si Cristo pagó por sus pecados y ahora son limpios, ¿quién los va a acusar? If Christ died for them and he paid for their sins, who can accuse them? Creo que mencionábamos, creo que el martes, este pasaje de Juan 10, creo que es, On Tuesday we talked about, it was John no 10, sé si 10 o 17, donde Jesús dice, a ver, creo que es Juan 10, vamos a buscarlo. I think it's John 10. Lo decía el otro día, la Biblia no es un libro de teología sistemática, sino que hay que ir entresacando todas estas cosas de un libro y de otro. Mira, Juan 10. A ver, el versículo 14. Verse 14, 10:14, dice allí, yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Hay un versículo aquí abajo, el 26, now in ¿Qué dice? verse 26, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Versículo 26, vosotros no sois de mis ovejas. you don't believe in me because you are not of you don't belong to my fold. O sea que está diciendo Jesús que hay una gente, Jesus is saying that un there número are people, de personas que number no of son de people sus ovejas. that are not of his sheep, Y are aquí not of his dice, fold. yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Se refiere a judíos y los gentiles que vendrían. También debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Él dice, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo, tengo poder para ponerla y poder para volverla a quitar. Y él dice que él pone su vida por las ovejas. And he says that he lays his own life for his sheep. Jesús dice que él pone su vida por las ovejas. He says
He lays Las down his suyas, life for the sheep, las for que le his conocen a sheep, él. for the sheep that know Y él los him, conoce a ellas. and he knows Y él them. pone su vida por ellas. And he lays Y por nadie lays más. down his life for Y a estos them. judíos aquí abajo en el versículo 26 les dice, And not for anybody vosotros no else. sois de mis And he ovejas. says, and you are not of my fold. Esta You es are una not doctrina the sheep of mine. maravillosa para nosotros los Now, creyentes. this is a wonderful doctrine for Por us, la the seguridad que believers, nos da. because it gives us Pero es una confidence, doctrina security. terrible para el orgulloso que siempre pensó que algo dependía de él. But it is a terrible doctrine for the proud that thought Y mira, that it depended on them. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. And it doesn't depend of the one that wants to and wants to run, but of God Y who has dice la mercy. Escritura también, Romanos 9, creo, que Dios de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. And God says he shows mercy towards those he wants, and he Tú dices, hardens the "No, heart pero esto of es injusto, ¿no?" others. And you say, that is unjust. ¿Injusto por qué? But why is it A unjust? nosotros como pecadores de nacimiento Us as sinners from the y beginning, como pecadores de hecho, and as sinners of facto, nos corresponde el infierno, ¿o no? ¿O no? hell belongs to us. Ahora, si Dios, de entre toda esa totalidad de la humanidad, quiere salvar a algunos, Now, if all that we're going to hell, God, from all ¿Quién of them, puede God wants to save some, tildarle de injusto. who can say that he is unjust? No puede él hacer lo que quiera con lo que es suyo. Can't he do whatever he ¿Tú de wants qué with te what quejas? belongs to him? So why do you Lo que te complain? corresponde es el infierno, ¿sí o no? If you were going to hell anyways, Y a este también. and this one also. Pero si Dios en su misericordia le conoció, lo predestinó, lo puso en Cristo desde antes de la fundación del mundo, ¿quién es nadie para pedir cuentas a Dios de por qué hace eso? But God, if God in his mercy predestined those that he chose, we Es su cannot gracia. accuse him of being unjust. It is Pues his ¿qué vería grace. Dios en algunos para que los pusiera en Cristo que no viesen los demás? And now we say, okay, well, what did God see in these people that he wanted to save them and not the rest? Nada, Nothing. absolutamente nada. He didn't see anything. Eran tan pecadores unos como los otros. They were as sinners as the rest of the Pero Dios sinners. extendió su misericordia a un número concreto de But personas. God extended his mercy to a specific number of people. Jesús dice, la voluntad del Padre que me envió Jesus says, the will of the Father who sent es me que de todo lo que Él me diere, is that everyone that he gives me, no pierda yo nada, I will not lose a single sino que one, lo resucite en el día but that he postrero. will resurrect them in the last day. El encargo que tenía Jesús por parte del Padre era este. This was what God had Yo te voy given a him dar to do. un número concreto de personas que yo los conozco, God said, I will give you a number of porque people. los I know who conocí they are. y los predestiné I predestined y them. I los knew them justifiqué ya desde la eternidad. from eternity. Te los voy a dar. And the Father said to Y Jesus, tu I will misión es give que them to you, tú mueras and your mission y is to cargues en tus espaldas die for them todos sus pecados. and bear all their sins on your Y una vez shoulders. que queden limpios, And once they are clean, tienes que resucitarlos en el último día. you are going to resurrect them on the last day. ¿Es esto para todos? Is this for all? No. No. La Biblia no enseña eso. The Bible doesn't teach that. Si la muerte de Jesús hubiese sido por todos, If the death of Jesus had been for all, nadie iría al infierno. nobody would go to hell. Todos estarían salvados. All would be saved. Esto es el universalismo, This is called pero eso universalism, es otra historia. Pero eso no es así. but that's not how it is. No, Señor. Cristo murió por los que el Padre le dio. Christ died for those who the Father Están gave los- him. Arminianos, tú sabes si has leído un poco. There are the Arminians. Es curioso que los que defienden esta doctrina del apóstol Pablo, And it's interesting that those who defend the doctrine of the Apostle tú Paul, los puedes colocar en una lista al lado derecho you can write the y, list on the y son on hombres de the Dios que right rápidamente column, te das cuenta de que tienen una talla espiritual, una calidad espiritual. and Ahí you see están, men of God that are amazing men ahí of está God. Agustín de Hipona, San Agustín, que fue el más grande teólogo durante 1000 años. For 1,000 years, St. Augustine was the greatest theologian. Ahí está Martín Lutero, Martin Luther, ahí está Juan Calvino, Calvin, ahí está Jonathan Edwards,
y otros muchos ya quizá podíamos considerar inferiores en cuanto al conocimiento que podíamos añadir allí. En el otro bando, mira, me cuesta morderme la lengua para no sacar algún adjetivo. En el otro bando hay una banda de... The theologians that defend the other. Uno de ellos es Arminio. El primero fue Pelagio, que disputó con San Agustín, en el año 400 y pico, esto pasó. Pero el último que vivió en tiempos de los reformadores, el siglo XVI, fue Arminio. The last one that argued with the reformers was Arminio. Es como si tú hablas de fútbol y hablas de los mejores jugadores del mundo, ya te están pasando dos por la cabeza. Y viene uno hablándote del portero del no sé qué, de tercera regional B. Esto es igual, créeme. Arminio. These theologians that defend the other posture are not él dice men que of God. Cristo murió por todos. This man said, Christ died for all. Mira, hermano mío, Cristo, o sea, quiero decir, el sacrificio expiatorio de Look, Cristo, the sacrifice of Jesus en potencia, tiene valor, tiene capacidad, tiene poder para salvar, no al mundo entero, sino a 1 millón de mundos que hubiese. La muerte de Cristo tiene poder, capacidad para salvarlos a todos. The sacrifice of Jesus has the power to save this world and Podemos 1,000 more worlds. minimizar el sacrificio de Cristo. The Ahí hay power of his poder. blood is so Pero big that that it would be eso valid no for quiere, all the world. no quiere decir que fuese efectivo para todos. But it is not effective for all. Ha sido efectivo solamente It has been made effective para los que Dios le dio. by those that Para God los gave him. escogidos. It's effective Para for the los chosen, predestinados. the predestined. Los demás, como decía Cristo, vosotros no sois de mis ovejas. Si no sois de mis ovejas, no he podido morir por vosotros, porque yo solamente he muerto por mis ovejas. Está clarísimo. Ahora, este hombre dice, la muerte de Cristo es algo que él efectuó, el sacrificio expiatorio, fue por todos. And he says the death of Christ was for all. Pero es algo, el sacrificio de Cristo es algo que está como flotando en el aire. But it's Está ahí like arriba. floating in the air. Él ha efectuado la expiación Expiation has been y made, está ahí para todo el mundo. and it is there for everyone. El que quiera venir y tomarlo, Whoever wants to take it se salva. is saved. Y el que lo rechace, Whoever rejects se it pierde. is lost. Eso no es lo que dice la Escritura. But the Bible doesn't Porque teach a eso that. tendríamos que llamarlo una salvación posible. Because that would be a possible Pero Cristo salvation. no trajo una salvación posible. But Christ did not bring a possible Cristo trajo salvation. una salvación segura. He brought a secure Aquellos salvation. por los que Cristo murió Those for no who se he died perderán for jamás. shall never be lost. Cristo dice, nadie las arrebatará de mi mano. And Christ said, nobody will take them from my El hand. Padre que me las dio The Father who gave es them to mayor me que yo. is greater y than nadie I, las puede arrebatar de la mano de mi Padre. and nobody can ¿Ves? steal them ¿Ves? from my Father's Cristo hand. trajo una salvación segura. So Christ brought a Definitiva. secure and definite Dice Hebreos, salvation. con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. With one sacrifice he made perfect forever Esto those who are de que está sanctified. ahí la salvación, el que quiere por fe viene y la toma y el que no la rechaza, eso es una salvación posible, See, if it condicional. was, if you want it, you take it. If not, you leave Esto- it. That was a possible Esto no es salvation. lo que Dios hizo en And this is Cristo. not what God did. No, Señor. Yo estuve en una iglesia arminiana, I was in an Armenian church. dañina en ese sentido, It was como las hurtful primeras. in that sense. Y se me enseñaba que And I was taught la salvación es como un hombre que se está ahogando en un río that salvation is like a man that is drowning y in the river. alguien pasa y le Somebody lanza comes un salvavidas, un flotador. And throws him a lifesaver. Si el hombre quiere agarrar el flotador, se salva. If you want to hold on to that, you are saved. Pero si lo rechaza, se ahoga. But if you reject it, Eso es un he cuento drowns. chino. Well, that's a lie. ¿Hay algún chino aquí? Eso no es lo que cuenta la Biblia. La Biblia dice en Efesios, cuando estabais muertos The en Bible vuestros says in delitos y pecados,
Ephesians, when you were dead in your Él, sins, el Padre, when you were dead, os dio vida the Father gave you life juntamente con Cristo. along with Christ. Por gracia sois salvos por medio de You were saved by grace. Cuando estabais muertos, When you were dead, hermano mío, un muerto no puede agarrar ningún flotador. a dead person cannot take hold of anything. A un muerto solamente Dios puede darle la vida en Cristo. A dead Y man no can hay only más. A receive Dios sea la life gloria. in Christ. A Dios The glory is sea of God. la gloria. All glory No hay belongs to otro the Lord. camino. There is no other way. Dice Habacuc, aquel cuya alma no es recta, Habakkuk says, he whose soul Se is not enorgullece. straight, he becomes proud. pero el justo. Or not righteous. El But the justo vivirá righteous por la fe. will live by faith. El justo acepta la salvación de Dios tal como Dios la ha establecido. The righteous accepts the salvation as God has established El it. orgulloso no. The proud will not El do that. orgulloso tiene, como dice Habacuc, tiene que meter sus narices ahí y hacer algo. El The proud thinks that he has to do something. orgullo. That's proud. Soberbia. Pride. That's conceit. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Jesus said, nobody comes to me unless the Father brings him to me. Se predica un evangelio que parece que estamos vendiendo con un marketing moderno, tratando de vender no sé qué We were trying to producto. sell the gospel with this modern marketing schemes. Sabes que Dios es omnisciente. Uno de los atributos de Dios es su Now, omnisciencia. God is omniscient, Eso quiere decir que Él lo conoce todo. meaning he knows it all. Nos paramos muy poco a pensar en estas And we cosas. don't meditate too much about this. Así tenemos una idea de Dios tan ligerita como la que tenemos, porque nos paramos muy poco a pensar en los nombres de Dios y en los Because many times we don't meditate enough las in capacidades God's y en lo que names Dios and es. his Dios capacities, es his omnisciente, lo abilities, conoce his todo. attributes. He Todo. knows it all. Y lo conoce desde el principio. And he knows it from the beginning. Lo conoce todo, He knows it all. hasta el final. He knows it to the end. Y no hay ni el más mínimo detalle que escape a su conocimiento. And there's not one single detail that he doesn't know. Dice el salmista, antes de que esté la palabra en mi boca, tú The ya la psalmist sabes says, toda. before the word is in my mouth, you know what I am going to say. Él sabía quién iba a ser tu padre, He knew who your ¿Quién father iba a was ser tu going to be. madre? He knew tu who your abuelo, mother tu was abuela, going to bisabuela, be. tatarabuela. Your grandmother, your ¿Quiénes iban a great-grandmother. ser tus hijos, He tus knew nietos, tus who your bisnietos? children would be, your grandchildren, Dios your lo sabe great-grandchildren. todo. He knows. Dios conoce las cosas más íntimas de tu vida. God knows the most intimate things in his Aquello que life. no sabe absolutamente nadie, ni tan siquiera tu esposo ni tu esposa, que únicamente lo sabes tú, He Dios knows lo conoce. what not even your husband or wife knows about you. Dios lo conoce. He knows. Yo sé que todo lo puedes, dice Job, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. I know you Él are es almighty omnisciente. and that there's no thought that is hidden from you. Lo conoce todo. He knows it all. Tenemos a Dios ahí de la misma forma que ponen los santos ahí en un estrado. Y Sometimes están- we have God as if, as the Catholics have the saints. ponemos ahí, And de we vez en have 'em cuando up se le there, enciende una vela y se le and we pide light algo. We turn on a candle and Alguien we que ask está como something que está al margen del mundo. Es como una especie de poder que hay ahí al cual acudimos de vez en as cuando if para he were cubrir nuestras necesidades o pedirle. as No, if he were power that sometimes we go to. no. En el principio creó Dios los No. cielos y la tierra. In the beginning, God created Como heaven decía and Daniel, earth. Dios creó la tierra para que el hombre anduviese y viviese. And he created earth for man to walk on. Y Dios lo conoce absolutamente todo. And God knows ¿Crees it que le ha all. pillado a Dios por sorpresa la pandemia esta del Do you COVID-19? think that this pandemic took God by Él surprise? sabía eso antes de que echase el universo a andar. He knew about that before he started making the universe. ¿Crees que la invasión de Ucrania por parte de Rusia le pilló por sorpresa a Dios? Do you think that Russia invading Ukraine Él sabía eso antes de la fundación del mundo. took him by surprise? No hay un movimiento por parte del hombre, no hay un movimiento ni tan siquiera por He knew parte de that. los animales. He even knows the movements
of the animals. que Dios no conozca. There's everything. God knows Leíste el everything. Salmo, no sé si es el 104, que dice Psalm que Él 104, conoce I a think. todos los animales del monte por nombre. He knows every animal in the mountain by Bendito sea el nombre del name. Señor. Este es nuestro Dios. This is our Este es nuestro God. Dios. This is our Y la God. palabra dice que Él nos conoció And a the word ti says that y He a mí. knows you and me. Dice Jesús, en el capítulo 17 de Juan, dice, no ruego por el mundo, And in John, we read that sino Jesus says, I don't plead por for los the que del world. mundo me I don't diste pray for the world. I pray for Porque those tuyos eran. that you gave me y me los diste. because they were Y yours and luego you dice gave them to también, me. también ruego por los que han de creer en mí por la palabra de estos. And then he says, and I pray for those who Ahí will estás believe in tú. me after them. And that means Ahí you, estás tú. you, Y ahí estoy yo. and me. Que cuando Cristo estaba en los días de su carne en la tierra, aún nosotros ni habíamos lógicamente nacido. Because we were not born there Pero at ella that estaba time, rogando por ti, but he was praying Y por mí. you and for me. por los que han de creer por la palabra He de was estos, praying y de for estos, y de those who estos, would y de los believe. otros, y de los que están predicando en el siglo XXI. No se escapa nada. Ahora es curioso que Cristo diga ahí esa palabra, no ruego por el mundo. Now, Jesus said, I do not pray for the A world. veces digo, mira, venimos a las reuniones de oración a veces. Sometimes we'll go to the prayer meetings, Disfruto de reuniones de oración, disfruto de ellas. and I love prayer meetings. Pero yo he vivido reuniones de But oración. I have lived some. Mira que llevamos 45 años caminando con el I've been Señor y hemos more than visto 45 years cosas. walking with the Lord, and I've Reuniones seen de many oración donde things. se ora por la China, por la India, por el Japón y por... Probablemente a la persona que está orando no sé si quiere impresionar a Dios o impresionar a los hermanos que están allí orando con él. No sé quién quiere impresionar, pero ora por gente que Praying for probablemente, nations that end with no feeling. probablemente no le importa un pimiento a That you- esa gente. they si don't la care about conoces, ni those sabes. nations, but- Pero queda muy bonito en una reunión de Señor, salva a la China. ¡Hola! Pero Jesús dice, But Jesus says, no ruego por el mundo. I don't pray for the world. Juan 17. John No sé 17. exactamente el versículo ahora, pero puedes buscarlo. No ruego por el mundo, I don't pray for the world, sino por los que del mundo me diste, but for those Por that eso you sí. gave me from the world. porque tuyos eran. Because they were yours. ¿Desde cuándo eran del Padre? Now, since when were they? Desde siempre. Él los Of the eligió y Father. los puso en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Always. He chose, he Hermano mío. put them in Christ before the foundation of the world. Esto se llama seguridad. And my brother, this is security. Seguridad. Security. Ahora, a veces infinidad de cristianos parece que están de camino. Now, Como, many Christians feel like they're in a road. como la historia del peregrino de John Bunyan. Like the Parece pilgrim. que están de camino. As they were on, Siempre tratando de llegar a no sé dónde. walking to some Siempre place. tratando de conseguir no sé qué cosa. Always trying to achieve something. Pero hermano mío, yo te digo una cosa. Tú no estás en camino. But let me tell you, you're not in a journey. Tú estás en casa. You are at home. ¿Oíste eso? You are home. Tú ya has You llegado. are home. You are not on a Tú eres un journey. hijo de Dios. You are a child of Todo God. está completo por All medio de is Cristo. complete. Tú estás en casa. You are home. El cristiano siempre esforzándose. Christians Por agradar a making Dios. great efforts to please No vaya a ser God. que Dios se enfade y no le permita llegar a no sé dónde. I don't want God to Tú be ya estás en displeased casa. with me and not allow me to Porque reach todo lo que tú some- necesitabas But you para are estar en home. casa, en la familia de Dios, como hijo de Dios, ya Cristo lo hizo por Because ti. now everything that you needed to be home, to become a part of Está God's hecho. family is done already. Christ did it Los all for que you. enseñan este tipo de cosas de alguna manera quieren gloriarse, como dice el apóstol, en la carne de ellos. Quieren Those tenerlos subyugados, quieren tenerlo teach- bajo su enseñanza. Those who teach otherwise are trying to glory in themselves que and their estén aquí, strength me and what contó- they do. Me contó el otro día un hermano, A brother told me the other day, me parecía mentira, I ¿Qué? couldn't believe it. tiene una pastora en la iglesia mía donde yo estaba. He says, a pastor came to where I was, Si the tú church where I was. faltabas a la reunión de oración del martes, If you did not come to the Tuesday prayer dice, el meeting, pastor the pastor decía, todos los que estuvieron en la reunión de oración que se pongan en pie. He said, everyone that was in the prayer meeting, stand up. Se ponían en pie. They would stand up. Y ahora decía, ahora dile a tu hermano que está And sentado now he porque says, no vino, claro. now tell your brother who is sitting, the one that didn't Ahora come. dile a tu hermano que está sentado
¿Hay alguna cosa en tu vida más importante que venir a la reunión de oración? Is there anything in your life that is more important than No, coming to no the me lo prayer podía meeting? creer. I couldn't believe Digo, pero ¿cómo that. se puede avergonzar a la gente can you delante de shame todo el mundo de people? esta forma? How can you Eso es una shame forma de people subyugarlos, that you're de submitting them? tenerlos allí para Él. You're tying them Y to como eso se you. hacen otras muchas cosas. And there's so many things that Para are done gobernar, manipular a la congregación y tenerla allí. to manipulate the congregation, to Con rule miedo. over them with Y si fear. te va a ocurrir esto. If you go Y como away, se te ocurre, te this va a bad pasar thing lo will otro. happen and something Hubo un bad will matrimonio aquí happen. en Burgos que se le ocurrió levantarse de una iglesia e ir a otro lugar, por lo que fuera. There is a couple that left the church and went Y to a el pastor different le church, dijo and que the si pastor hacía said, eso, no sé qué maldición iba a caer sobre sus hijos y no sé qué cosa le iba a acontecer. Pero If they left the ¿cómo church, se puede a hacer esto, curse por el would fall amor de upon Dios? the family. ¿Qué es esto? you cannot do that. What? This is madness. Hermano mío, My brother, estate firme stand firm en la libertad con que Cristo te hizo in the libre. freedom that God made you Y free. no And te vuelvas, no consientas que nadie te vuelva a esclavizar Don't en allow el yugo de anybody esclavitud. to make No lo you a slave consientas. again. Solamente ya sabes tú que no utilices esa libertad como Just ocasión para la carne. Don't, Ya lo sabes don't use tú eso. freedom Pero estate to firme. please your flesh. No and you know dejes que that. nadie te But manipule. stand firm. Don't be A fin manipulated. de cuentas son como estos falsos sacerdotes del Antiguo Testamento que todo lo que les interesaba era tirar el gancho en la olla y que salgan algunos trozos de carne y poder. Esto es lo que les interesa. These ¿Ves? people are Ellos son trying pastores to falsos, gain people. que They're como vengan false las teachers. cosas difíciles y ven venir al lobo, dejan a las ovejas y And se if marchan. difficulty arises, Yo they will los leave he visto the sheep. marcharse. I have seen pastors leave Gente de the sheep. Centroamérica, hace 40 años estaban aquí de pastores. Cuando ocurrió aquel golpe de Estado de Tejera del año 80 I y remember there were algo, missionaries here 40 years ago, and when difficulty came in Spain, they left. ¿y las ovejas? And what about the sheep? Jesús dice, yo soy el buen pastor. But Jesus said, I am the good shepherd. El buen pastor su vida da por las ovejas. The good shepherd lays down his life for his sheep. Él no se marcha. He doesn't leave. Él vino precisamente para He eso, came for that. para dar tu vida por ti, He was going to give his life dar for su vida you. por ti y por He mí. gives his life for you and for Él me. llevó sobre su cuerpo en el madero todos nuestros And pecados. on the cross, he Y took Dios all el our Padre sins. dijo, acepto ese sacrificio, es And perfecto. Christ, and God said, I accept Todo the está consumado, sacrifice. perfecto. It is consummated. It is perfect. Y ahora estamos en Cristo. And now we are in Christ. Y no hay quien pueda arrebatarnos de la And mano. nobody can steal us from his Nadie, hand. solamente un Nobody. punto que siempre está ahí dando vueltas en la cabeza de la gente. Just one more point that people will just think a lot about. Dice en primera de Juan, la primera epístola de Juan, First letter of John. vamos a leer eso Let us read this and y terminamos. And we finish. Primera de Juan, capítulo 2. 1 John chapter 2. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 2. 2 verse 2. Dice allí, y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí Juan está escribiendo algo que parece a simple vista que me está contradiciendo totalmente en todo lo que he dicho. Él es la propiciación por nuestros pecados, los nuestros, los de los cristianos, los que el Padre le dio a Él. He says he is propitiation for our sins and also for the whole world. Y luego dice, Which seems that it, pero it- no it- solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. it is not only for ours, but for Y the aquí se whole agarran world. los arminianos. Tienen solamente un par de ladrillos o tres donde echar mano y And ahí this, están como... this verse is what Bueno. Arminians grab onto. Juan 3:16. John 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, For God so loved the world que ha dado a su Hijo unigénito, that he gave his only son, para que todo aquel que en Él crea that anyone who believes in him no se pierda, is not lost, mas tenga vida but eterna. has everlasting life. ¿Alguien ves? People say, see, Al mundo. the world, No solamente a nosotros, not only us, a todo el mundo. all the world.
a todo el mundo, Now this whole en ninguno world, de estos dos pasajes que mencionamos, ni en ningún otro, the whole world no significa todas las personas del mundo. doesn't No, Señor. mean all the people of the world. Hay un pasaje de los evangelios donde dice, mirad, el mundo entero se va tras él. There's a passage in the Gospels that says, look, the whole world goes after Jesus. ¿Se iba el mundo entero tras él? Was the No. whole world going after Se him? iban un grupo No. grande de personas de allí de la zona, It pero was a esta expresión, great todo el group, mundo, no. Todo But el the mundo no. whole world was not literally the whole Además, world. hay otra cosa. And there's also something else. En un principio solamente el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. In the beginning, only the people of Israel were the people of Solamente a God. vosotros os he escogido de entre todas las naciones como mi pueblo. I have chosen you among the nations as to be my people. Pero a Pablo se le dio la revelación de que el evangelio llegaría también a los gentiles. Now, Paul received the revelation that the gospel would reach the De hecho, él era Gentiles. apóstol a los gentiles. And he was the apostle to the Y Pedro fue el Gentiles. primero que inauguró el hecho de que entrasen gentiles al reino de Dios, que solo había pertenecido a Israel. And he was the first that started the Y la Biblia dice, creo que allí por el the Gentiles were Apocalipsis, que Dios tiene un pueblo, And in Revelation, we que read Dios tiene gente, that un God número de has a people, personas he has a number of people que son de todo pueblo, tribu, that are of every nation, lengua tribe, tongue, y nación. and O sea, nation. de todo el mundo. Meaning from Pero the no whole son todas world. las personas del mundo. But they're not every person of the world. Él ha vertido su sangre por nosotros, He los has shed his creyentes, blood for us, the believers, los judíos si quieres. the Pero Juan Jews, dice, pero también por todo el mundo. Antes esto no era así. and also for the whole world. But that Pero was ahora la not Biblia the dice case. que Dios ha derribado el muro de separación y ha hecho de los dos pueblos, judío y gentil, uno solo, You see- un nuevo hombre en Cristo. See, Paul, Ha incluido a todo el mundo. now we know that it's not only the people of God, the Israelites, but the whole world. Eso no There's quiere no wall decir- that divides. Eso no That's quiere what this decir means. que se salven todas las personas That's del what it mundo. means when he says for the whole world to be Él saved. murió por sus ovejas, He died for his sheep. las que él conoce, He knows who they are, y todas ellas le conocen a él. and they all know him. Dice al principio de este pasaje de Romanos que In the estábamos beginning leyendo of this passage of Romans that we read, que a estas personas it says, these people que Dios conoció, that God knew, que Dios predestinó, that God predestined, que las puso en Cristo, that he placed in que las Christ, justificó he justified, y que un día nos glorificará and con that he will Cristo. glorify one day with Dice Christ. ahí al principio de ese pasaje que a estas It personas says that these people, todas las cosas everything las ayudan a bien. uh, ¿Oíste eso? helps for good. Todas las cosas. All things. No le digas al padre, padre, mira lo que se coló en mi casa, mira lo que nos pilló de improviso, Don't mira say, qué tal. Father, look what happened. no, Look no, what occurred. no. El padre tiene control absoluto God de has todo control of everything, y principalmente and mainly de los suyos. of his own. Jesús daba un ejemplo para que nos pusiésemos en ello y decía, ni un cabello de vuestra cabeza cae al suelo sin el permiso de vuestro Padre. And that's why ¿Ves? Jesus said, not even a Él tiene hair control. falls without permission of the Father. A He veces- knows it all. Como dice Pablo en Romanos, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Sometimes we don't know how to ask. We don't know. Siempre creemos que lo sabemos, We always think pero that we hay know, veces que no. but we don't ¿Qué know. sería de nosotros si Dios contestase todas las oraciones que le hacemos? What would Pobres happen de to us nosotros. if God answered every prayer? Porque a veces nos parece que esto que estamos pidiendo es bueno y nos ayuda bien, y es mentira. Many times we think that what Es we're una asking for is trampa de good, Satanás. and it's a lie. It's a trap of the. Sin embargo, la of Escritura Satan. dice que a nosotros But Scripture says that to us, todas las cosas all things nos ayudan a bien. are for good. Padre, tú sabes mejor, bendito sea God, tu you know nombre. best. Pero a veces vienen cosas fuertes que But no sometimes entiendo cómo vienen a la Things casa de un happen. cristiano estas cosas I fuertes. cannot understand how they happen in a Christian home. Fuertes, Bad things. ¿hasta qué punto? Up to what point? ¿Hasta qué punto son fuertes? ¿Hasta el punto de no poder soportarlas? Up to a point that you cannot stand any longer? ¿Hasta el punto de no poder sobrellevarlas y hundirnos totalmente Up to en a la point depresión? that you cannot bear them and you are Eso es sinking in sencilla y depression? llanamente
imposible, That is impossible. porque la palabra de Dios dice, The word mi of God gracia says, es suficiente. My grace is enough. Bástate mi gracia. My grace Tú is pasarás por el enough. fuego y pasarás por el agua, pero la gracia de Dios será suficiente para ti. You will pass through fire and water, Siempre. but God's grace is Siempre. enough. A veces Always. oímos de casos que le acontecen a otras personas We y dicen, hear oh about Dios mío, things that si eso me happen llegase a to mí, no other podría people. soportarlo. If this happened to me, I would not bear it. Lo soportarás, But you will, porque la gracia de Dios es suficiente. because the grace of Puedes God tenerlo is por enough. seguro, para todas las cosas. For everything that Decía mi happens. esposa, es como que Él coloca alrededor tuyo almohadas para My wife says, it's amortiguar like el golpe. Es cierto, He puts es cushions cierto. around you, pillows El around you, Espíritu Santo amortigua el golpe, and te you sujeta, are te mantiene. sustained by that. La gracia del Señor es The grace of God suficiente. is enough. Tú te miras a ti mismo ahora y dices, You look at yourself now and you say, pero yo no tengo gracia para soportar esta situación en caso de que viniese a mi vida. but I have no grace to bear the situation. Claro que no la tienes, Of course you don't. ni falta que te hace. You don't need that grace. El Señor te la dará si caes en esa situación. The Lord will give you grace if you go through that Alguien a un pastor, situation. ¿tiene usted gracia para morir? Somebody asked the pastor, do you have the grace to die? Hay quien enfrenta la muerte con miedo. Because some people face death No with se da fear. cuenta que el pasar al otro lado es pasar al mundo de la luz, They don't know that to go es to pasar die al mundo de is Dios. to pass on to No, les light, parece que van to a the entrar a un world of mundo God. de oscuridad donde está lleno de demonios y le tienen miedo a la Some muerte. people are afraid of death. ¿Tiene usted, pastor, gracia para morir? Pastor, do you have the grace to No, die? tengo gracia para No, vivir. I have the grace to live. Pero cuando me llegue la hora de la muerte, But when my time comes, Dios me dará gracia. God will give me Para grace to die. Bendito sea el nombre del Señor. A ti, hermano mío, You, my brother, my sister, y a mí, and me, todas las cosas to you and to me, all things nos ayudan a bien. are for good. Bendito sea el nombre del We Señor. bless His name. Ahora iremos cada uno a nuestra casa, a nuestro lugar, Now we will all go to our homes, y el Espíritu Santo irá haciendo que su palabra sea asimilada por nuestro corazón. and the Holy Spirit will make us assimilate His Seamos fortalecidos word en in el our Señor. hearts, and we will be Bendito strengthened sea by su the Lord. nombre. Que el Espíritu Santo fortalezca a cada uno de nuestros May corazones. the Holy Spirit strengthen each of our Una hearts. forma preciosa de hacerlo es por medio de la palabra de Dios. And a beautiful way of strengthening our La hearts is doctrina through the del Word of Señor. God, the doctrine Y of que no nos cuenten salvation. historias, hermano mío. And let us not Que be no te fooled. cuenten historias. Don't be deceived. Mira, termino. Let me finish. Cuando un pastor dice termino, calculas que queda como media hora. Recuerdo I remember en la iglesia en Torrejón de Ardoz hace 40 años, hace mucho tiempo. in the church Había- that I called 40 years ago. Era una iglesia de corte arminiano, aquello era. It was an Armenian church. Cayó un libro sobre la gracia en mis manos y se me echaron todos encima y me dijeron, I herejía, found herejía, a book herejía. about grace, and they all said, that's Resulta que heresy, that's heresy. aquella herejía fue mi liberación. And it was not heresy, it was my freedom. Había un hermano, There was a brother, Antonio El Risas, ¿te acuerdas? Y no sé si Dani quizás se acuerde de Antonio El Risas. Le llamábamos El Risas porque sonreía mucho. Siempre sonreía. Y se quedó con el apodo de El Risas. Y hablando de estas cosas, recuerdo que me decía, hermano, yo te digo que si el Señor viene y te coge en pecado, tú te quedas aquí. he said, my brother, if the Lord comes and you're sinning, you stay here. Y yo le decía, I would en say, ese caso nos quedaremos todos, ¿no? Then we will all stay here. ¿O hay algún atrevidillo que se atreverá a levantar el dedo y decir, Can anyone stand yo up no and tengo say, pecado? I have no sin? Por otra parte, también podemos preguntar, ¿qué pecado? But we could also say, but what Si el sin? Señor viene y te encuentra en pecado, If the Lord comes te and you're quedas. sinning, you stay here. ¿Qué pecado? What sin? Si todos mis pecados, But all my sins, todos los tuyos, all your sins, se lo llevó Jesús en su cuerpo sobre el madero. God took them Ha on sido the cross. consumado. And it is finished. Eres limpio para You are siempre. free and clean forever. Eres acepto a los You are ojos de Dios accepted en el in God's amado. eye, in ¿Qué the beloved. pecado? What sin are you talking Esto lo about? utilizan, vuelvo a repetir, los que quieren subyugarte y someterte a But sus this historias fear carnales. is used No by conocen people that want to la libertad en subdue Cristo. you, to manipulate you because they don't know the freedom in Christ. Estad pues firmes Let us stand firm en la libertad con que Cristo os in the hizo libre. freedom that Jesus made us free.
Hermano mío, espero que todo esto I pray produzca en ti that this produces in you agradecimiento. thankfulness. Decía el pastor Spurgeon, Spurgeon used to say, cuando yo estoy en casa y pienso en estas cosas, when you understand these things, no sé si llorar, I don't know whether o to reír. weep dice or a to veces laugh, las dos cosas, tanto sometimes lloro como me both, río, pensando en lo Thinking glorioso, en lo perfecto about this de la salvación glorious que Dios me ha dado salvation gratuitamente en that Cristo God has given me for y free, pensando que nadie me lo puede quitar. and nobody can take it Bendito sea el away. nombre del Señor. I bless the Lord. Había una película que se llamaba Oliver Twist, There's a movie called Era Oliver un- Twist, huerfanito que lo recogieron en una casa de ricos little orphan that was taken to a y rich. vivía a cuerpo de rey en la casa de los ricos. Estaba el niño entusiasmado. This boy was Y hubo un momento en que le amazed, dijo a la dueña de la casa, no me volveréis a echar a la calle, ¿no? and he would say, "You won't turn me back, will you? Cristo no volverá a echarnos a la calle. Christ will not turn Estamos you en away. casa, bendito sea el nombre del Señor. You are Estamos en at casa. home. You are home." Vamos a ponernos Let en us pie. stand up. Damos gracias a Dios por este tiempo esta mañana.